La conectividad es la esencia de la vida cotidiana e impulsa la mayor revolución que hemos experimentado hasta la fecha. La sociedad moderna busca conexiones con velocidades ultra altas, seguridad y calidad en servicios como telemedicina, realidad aumentada, inteligencia artificial e IoT. La tecnología de fibra óptica es el presente y futuro de las telecomunicaciones, con mayor capacidad y velocidad de transmisión y menor latencia, imprescindible para lo que viene. La fibra óptica también es más sostenible. Consume menos energía y tiene menores costes de mantenimiento. Pero el verdadero poder de la fibra óptica reside en la inclusión digital. Ella trae más oportunidades y calidad de vida donde quiera que llegue. Durante los últimos años, América Latina ha experimentado un crecimiento impresionante en la adopción de fibra óptica. Con el enfoque en redes neutrales e inteligentes, monitoreadas por IA y sensores, los servicios serán cada vez más optimizados, promoviendo un mayor desarrollo y eficiencia en nuestras economías, haciendo que la conectividad sea cada vez más accesible. La revolución de la fibra óptica está ocurriendo ahora. Conectará nuestro continente, impulsará la inclusión y dará forma al futuro. Cuando la fibra lidera, el futuro acompaña. Súmese a la Fiber Broadband Association Latam Chapter para construir juntos un futuro más conectado. Bueno, muy bienvenidos a todos. Gracias por estar en este espacio nuevo de sesiones de Fibra a tu Hogar. En este encuentro nos vamos a estar focalizando plenamente en Centroamérica y especialmente desde la perspectiva de las nuevas infraestructuras digitales, desde la conectividad. Pero antes de avanzar un poco más sobre estos puntos, invitarlos al próximo encuentro de Fiber Connect presencial que va a ser en Guatemala el 16 de septiembre, ya prontos, a casi menos de un mes, y esta sirva de alguna manera este encuentro también como antesala a esas reuniones presenciales que seguramente vamos a tener en Guatemala. Antes de avanzar en este encuentro, voy a presentar a nuestros invitados de hoy, a unos excelentísimos expertos en los temas que vamos a tratar hoy. Por un lado, Álvaro Mayora, quien es el VP de Asuntos Corporativos de Tigo para El Salvador. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar acá. Buenos Y por días. otro lado, buenos días. Y por otro lado, a Alejandro Herrera, quien es secretario adjunto de la Comisión Técnica de Regulación de Telecomunicaciones, Comtelca. Muchísimas gracias también, Alejandro, por estar acá y por el espacio. Muchísimo gusto, Romina, y a todos. Bien, bueno, para poder enmarcar un poco la discusión que vamos a llevar adelante hoy, nuestra idea desde la organización era mostrarles algunos datos, alguna información sobre Centroamérica. Los hemos planteado en términos de oportunidades y desafíos, pero en verdad creo yo que son las dos caras de una misma moneda, y ahí en donde vemos algunos desafíos, también se ven realmente oportunidades para poder hacer crecer a la región en términos de conectividad e infraestructura. Por un lado, del lado de los desafíos, vemos que Centroamérica todavía tiene una cobertura menor al 40%, hablamos solamente de fibra óptica, que es el promedio, este 40% que tiene Latinoamérica a nivel regional, y también una penetración de la fibra óptica menor al 70%, que es también el promedio regional. Como decíamos recién, son dos caras de una misma moneda. Por supuesto, hay necesidad de que la fibra óptica llegue a todos los territorios de Centroamérica, de que los hogares se conecten, pero también esto es de alguna manera una señal que está atrayendo nuevas inversiones, que de alguna manera muestra que todavía se puede crecer en términos de conectividad en Centroamérica.
Si hablamos de cuestiones de infraestructura digital, bueno, Centroamérica tiene 43 data centers, pero tiene el 60% de estos data centers concentrados especialmente en los países de Panamá y en Costa Rica. El desafío entonces no es solamente hacer crecer, por supuesto, el parque de data centers en la región, sino también tratar de diversificarlos por la ubicación estratégica que tiene la región centroamericana en el mundo. Además, Centroamérica tiene 7 sistemas de cables submarinos con más de 15 años de antigüedad, es decir, está conectada de manera muy importante a nivel cables submarinos, pero ya algunos agentes reguladores, algunos expertos están levantando la mano sobre el tiempo que tienen estos sistemas y muestran de alguna manera la necesidad de modernizar estas redes en corto plazo. Además, el mercado centroamericano es muy importante, es de 40 millones de habitantes, pero se encuentra de alguna manera fragmentado y se comportan, como ustedes ya saben, estos mercados de manera tal que al estar tan fragmentados, algunas zonas se conectan más rápidamente, como las zonas urbanas, las periurbanas, y algunas otras cuesta conectar mucho más como las zonas rurales o de algunas comunidades más pequeñas, pero por otro lado también a quienes se emprenden las inversiones en materia de infraestructura, bueno, cuesta más el recupero de esa inversión. Por otro lado, del lado de las oportunidades o de la cara de las oportunidades, tenemos muchísimas. La ubicación de Centroamérica es estratégica y es especial para conectar el mercado norteamericano con el latinoamericano, el asiático con el europeo, y tiene una ubicación estratégica no solo a nivel geográfico, sino también propiamente para la conectividad, en la medida en la que es el lugar especial para colocar data centers, puntos de interconexión y contenido alojado, de manera tal que el tráfico internacional se utilice eficientemente, se acorte, y por supuesto esto cobra más relevancia cuando hablamos de algunas actividades que se han digitalizado pero que tienen injerencia local, ¿no? Como la digitalización de la banca, la digitalización de la logística y el uso que en general se hace de inteligencia artificial. Además, Centroamérica se ha anunciado 3 nuevos sistemas submarinos, uno que ya está en construcción y otros 2 que próximamente van a estar construyéndose. Y de nuevo mencionamos un poco lo mismo que al inicio, hay una gran expectativa sobre nuevas inversiones en la región porque el incremento de esta cobertura que falta para llegar al 40% e incluso superarlo, está acompañado proporcionalmente por nuevos suscriptores. ¿Cómo se comporta el mercado en este sentido? Cuando hay oferta de fibra óptica, cuando hay oferta de servicio, el mercado suele responder bastante bien y aumenta la conexión de hogares. Todo esta es de alguna manera la realidad de Centroamérica, pero quería ahora pedirle ayuda a Álvaro para poder bajar un poco más a la realidad, a lo concreto, estos datos, y profundizar sobre estas oportunidades y desafíos en la región, pero también en El Salvador desde la perspectiva de Tigo, del operador y por supuesto también de tu rol. Sí, Romina, buenos días Alejandro. En efecto, la infraestructura digital ya no se puede ver únicamente como un tema de telecomunicaciones. Ya poco a poco la evolución del uso de datos ha convertido en un verdadero motor de competitividad, productividad, inversión, desarrollo económico. Es por esto que en El Salvador, a partir del gobierno actual, se trazó una agenda digital que marca la ruta para llevar el país a otro estrato. El gobierno empezó a hablar de agenda digital desde el 2019 y actualmente ya existe un plan de agenda digital 2030. Esto implica llevar la digitalización a todos los procesos gubernamentales y a los servicios principales como es la educación y la salud. En el caso de la fibra óptica, la expansión de fibra óptica y el crecimiento de servicios digitales demuestran que existe una mayor demanda de conectividad de alta capacidad. En El Salvador, las estadísticas nos demuestran que año con año crece la demanda de datos un 20% y los operadores tenemos que estar listos para ofrecer esta capacidad y esos requerimientos de nuestros clientes. En El Salvador también, como tú mencionaste, estamos en la construcción del primer cable submarino
Por nosotros dependemos en este momento del cable submarino que viene del NAP de las Américas y entra por Guatemala y Honduras. El Salvador no tiene conexión directa a ningún cable submarino, pero el problema del cable que nos viene a nosotros viene vía terrestre y eso lo hace muy vulnerable a diferentes, a diferentes efectos externos, unos naturales, otros del hombre. En el caso naturales tenemos en ese lado precisamente de la costa atlántica huracanes, inundaciones, en el caso de El Salvador, terremotos, etcétera. Y obviamente El Salvador vio la necesidad de tener su propio cable submarino. El cable ya está siendo diseñado, va a venir desde Miami, va a pasar por Panamá y luego saldría al Pacífico para entrar a la costa salvadoreña por el lado Pacífico, porque El Salvador solamente tiene costa pacífica. Esto lo que va a permitir es diversificar las conexiones internacionales, reducir la dependencia de rutas terrestres y fortalecer la resiliencia del país. Obviamente, las rutas actuales servirían como rutas redundantes. También en el caso de El Salvador, y creo que es una de las bondades de nuestro pequeño tamaño, es que la cobertura de cable digital, en el caso de Tío, lo tenemos al 100% en todos los distritos y municipios, por lo menos en las principales ciudades de cada municipio. Y con ello estamos apoyando proyectos de salud, educación, sector público y empresa privada. El reto ya no es solamente conectar a más personas, sino transformar la conectividad en educación, inclusión, productividad, competitividad y crecimiento económico. Hemos visto una posibilidad de optimizar el desarrollo de la fibra, como lo que hemos visto en Colombia, de constituir empresas operadoras o propietarias de redes a disposición de los diferentes operadores. Es una FiberCo o una NetCo, ¿verdad? Donde los operadores pueden ser los dueños de esa empresa o simplemente usuarios, pero todo esto lleva a una optimización de la inversión, evita la reducción o la multiplicación, perdón, de redes y también evita el tema de la contaminación visual por la saturación de cableado. La oportunidad estratégica en El Salvador y Centroamérica es, como tú bien dijiste, es formar un corredor digital entre Norte y Suramérica por la posición estratégica que tenemos. Centroamérica puede pasar de ser una consumidora de tecnología a ser una plataforma regional para la economía digital. Tenemos el talento humano, tenemos la posición geográfica indicada. Entonces creemos de que podemos aprovechar todas estas ventajas para hacer de Centroamérica un espacio fundamental para conectividad, primero continental y luego, como tú dijiste, hasta mundial. Para lograrlo será necesario mantener la inversión, fortalecer la colaboración público-privada y crear mejores condiciones para la innovación. Excelente, gracias Álvaro. Muchísimo trabajo, ¿no? Muchísimo trabajo por hacer, pero también veo en lo que mencionás todo un trabajo regional, ¿no? Digo, de país, pero también regional muy, muy importante. Alejandro, bueno, un poco a cuenta de esto, ¿no? De la región, quería preguntarte y que nos ayudes un poco a entender cuáles crees vos que son las principales prioridades regulatorias que en la región pueden llegar a propiciar estos despliegues de fibra óptica que se necesitan, este crecimiento de infraestructura, pero sin chocarnos de alguna manera con algunos problemas que se dieron en otras experiencias en Europa o en otras experiencias en América, en donde, bueno, se generan problemas de competencia o se generan algunos problemas de sostenibilidad del negocio, porque el negocio también tiene que ser sostenible. ¿Cuáles crees vos que podrían llegar a ser esas iniciativas a nivel regional? Bueno, sí, muchas gracias, Robina. Bueno, primeramente, nada, somos Contelca, somos la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones. Tenemos 9 países, digamos, adheridos a Contelca, que incluyen todo el bloque de Centroamérica, Panamá, Costa Rica, México, República Dominicana y tenemos Belice también. Entonces, partiendo de eso, tenemos realidades diferentes en cada uno de los países. O sea, cada país tiene su particularidad, algunos temas regulatorios, algunos temas propios del país, e incluso temas a nivel cultural y que impactan el tema de despliegue, ¿no?
Entonces, desde esa visión regional de nosotros, pues nosotros, digamos que yo estructuraría la respuesta digamos, en 4 prioridades, muy grosamente, entendiendo que cada país tiene realidades distintas, ¿no? Entonces, la primera sería facilitar el despliegue de la infraestructura. O sea, nosotros el tema de las barreras administrativas, el tema de simplificar procedimientos, digamos, tener reguladores o ecosistemas a nivel de Estado más ágiles en predictibilidad, con enfoque a la inversión, digamos, las redes de fibra, pues, al ser un estándar prácticamente, las redes de fibra prácticamente son un estándar, sin embargo, enfrentan realidades distintas a nivel de cargas administrativas en distintas realidades en los países, ¿no? Entonces, y esto un poco en el foco a nivel de las municipalidades, que es uno de los retos más grandes que se tienen, armonizar el tema de municipalidades en los países de nuestra región, pues ha sido un reto, y estoy seguro que desde Tigo, pues también han tenido esa vivencia, ¿no? Entonces, ese sería el primer, digamos, la primera prioridad regulatoria a nivel de estandarización para efectos de tramitología, ¿no? El segundo tema que es algo que nosotros hacemos en Comtelca, es promover la compartición de infraestructura. Esto, pero promoviéndola, digamos, de buena manera, con mejores prácticas, con casos de éxito, con la utilización incluso también en algún momento de los fondos universales. O sea, que no se vuelva una barrera, sino más bien un facilitador del despliegue, y no que sean temas de cargas entre empresas o disyuntivas, o que el regulador tenga que intervenir a resolver temas porque no se pusieron de acuerdo en temas de tarifas, de uso, etcétera. Entonces, esa promoción de la infraestructura es algo que estamos viendo, de compartición de la infraestructura, perdón, es algo que estamos viendo en Comtelca. Ya hemos hecho algún tipo de análisis a nivel regional de compartición de infraestructura pasiva, y en este año 2026 estamos haciendo análisis ya para ver el estado de la compartición también activa, cosa de que se pueda dar mayor visibilidad digamos, a nivel de región para promover esto, ¿no? Y bueno, cerraría con mantener reglas que favorezcan la inversión y la competencia, algo de lo que ya decía. Y por último, pero para mí en lo personal es algo que, digamos, he visto que a veces, digamos, ponemos en segundo plano, es mantener al usuario en el centro. Al final, el usuario es lo que da vida a las redes, el usuario es lo que da vida a la existencia de los operadores. Entonces, eso tiene que traducirse en mayor calidad, en mayor disponibilidad, digamos, precios competitivos, y un poco apoyar en el tema de conectividad significativa, que es lo que ahora estamos viendo, ¿no? O sea, conectar con propósito, ¿no? Y bueno, yo diría que el reto regulatorio no sería escoger, tenía una frase aquí, que no sería escoger entre inversión, competencia y protección al usuario, sino el reto es construir un marco donde las tres puedan avanzar simultáneamente. Entonces cerraría con eso. Excelente, gracias Alejandro. Sí, creo que Centroamérica, por el momento en el que se encuentra, puede llegar a anticiparse, a algunos ejemplos que se dieron a nivel regional, y poder de alguna manera anticiparse bien, ¿no? Armonizando normativa en ese sentido. Álvaro, bueno, un poco encaminada la pregunta en el mismo sentido sobre condiciones regulatorias, pero no solo condiciones regulatorias, sino también políticas públicas, ¿no? Concretas. Nos gustaría saber y entender cuáles consideran desde Tigo, desde tu rol, que podrían ser prioritarias para poder atraer más inversiones en infraestructura a la región, y también, bueno, particularmente a El Salvador. Mira, los inversionistas siempre buscamos reglas claras, procesos predecibles y una visión de largo plazo que permite ejecutar los proyectos de manera eficiente. Uno de los principales desafíos es la gestión fragmentada de permisos entre municipalidades y distintos niveles gubernamentales. Las redes de fibra funcionan como verdaderas autopistas digitales, ¿verdad? Donde conectan ciudades, empresas, instituciones, centros de datos,
por lo que no deben de administrarse con proyectos aislados en el territorio. Nosotros ese es un tema que estoy seguro, porque lo hemos platicado con colegas de otros países, es un tema común, el tema de la llamada permisología, ¿verdad? El tema de tú pasas por un municipio y cada alcalde es un mundo, cada cabeza de un alcalde es un mundo. Entonces, encima de eso, cada cierto tiempo hay cambios en la estructura política del país, en el tema municipal, y viene con nuevas reglas, nuevas ocurrencias. Entonces, creo de que lo que hemos estado nosotros empujando con el regulador, que el regulador en El Salvador lo apoya, digamos, apoya mucho el tema del desarrollo de las redes para beneficio de los usuarios, es que se obtengan autorizaciones, digamos, unificadas. Estamos viendo de que si tú tienes autorizaciones por municipio, más, por ejemplo, autoridad de aviación civil, más bomberos, más medio ambiente, todo esto genera, primero, una ruta crítica larga, donde puedan haber retrasos en la toma de decisiones, donde cambian constantemente las tasas y digamos, los costos. Entonces, lo que estamos promoviendo es que haya un ente rector único, como una instancia central de autorización que entiende qué implica la red. La red implica un interés supramunicipal, es un interés nacional. Es una carretera que tiene que funcionar al igual que las carreteras terrestres, donde se mueven camiones, mercancías, etcétera, y no existe un peaje donde tú cambias de municipio y te van a pedir reglas de circulación distintas, que pagues un peaje para pasar por ese municipio, etcétera. Entonces, si tú tienes un ente que ordene, digamos, la permisología y digamos, el establecimiento y cobro de tasas, esto y más teniendo en cuenta el interés de crear una carretera supramunicipal de interés nacional, esto lo que haría es reducir los plazos de permisos y mantener criterios homologados para que los inversionistas sepan cuáles son los plazos, digamos, justo para que tu inversión camine. Muchas veces tú compras, en el caso de telecomunicaciones, compras espectro y el despliegue de la red es un dolor de cabeza. Entonces, tenés que ir con cada alcalde a pedir permiso. Muchos alcaldes incluso ocupan una medida de presión como son las comunidades, hablándoles temas que no tienen nada que ver, temas de salud, etcétera. Pero en el caso de El Salvador sí tenemos un regulador que tiene clara la visión de desarrollo del país, como te dije, con una agenda digital marcada y con la necesidad de expansiones desde redes de telecomunicaciones para que esta agenda digital sea una realidad. Entonces, esta coordinación lo que busca es reducir, no es que busque reducir la importancia de los gobiernos municipales, porque siempre los costos deberían de ir a alimentar las arcas municipales, sino garantizar que todas las instituciones trabajen bajo una misma visión de país. La digitalización de trámites, las ventanillas únicas, los tiempos máximos de respuesta pueden acelerar significativamente el despliegue de la infraestructura de fibra. Y esta infraestructura debe gestionarse como un activo estratégico para desarrollo nacional y no solamente como una suma de permisos independientes que en muchos casos pues bota la inversión o básicamente empieza ya a caer uno en pérdidas por no desarrollar la infraestructura que necesita el mismo país para su propio desarrollo. Gracias, Álvaro, por traer este tema. Es un gran tema porque además las redes de fibra, la infraestructura digital, bueno, son elementos vivos, ¿no? No solamente hay que instalarnos y se requieren los permisos para instalar por primera vez la fibra, sino después están todos estos permisos que empiezan a aparecer con la operación y mantenimiento, y si después hay una vandalización, hay algún evento, por ejemplo, climático, hay otro tipo de permisología, y todo eso si lo multiplicamos en distintos proyectos por distintos municipios, bueno, es realmente muy, muy complejo llevar adelante estos procesos, y sobre todo cuando ya se tiene, ¿no?, la intención de invertir, que esto se atrase por esta cuestión, bueno, suele ser poco eficiente. Bueno, Alejandro, un poco también como comentó Álvaro,
teníamos la curiosidad de entender con todos estos países que forman parte de Contelca, si es que también se están planteando estas problemáticas en términos de permisos, estas problemáticas también en términos fiscales, y de qué manera se están viendo las soluciones o por dónde podría ir quizás el camino para que estas infraestructuras puedan desplegarse más fácilmente. Sí, bueno, precisamente ese es uno de los temas que a nosotros desde Contelca e incluso nace desde los países, es uno de los temas un poco más críticos. Tanto así que en nuestro nuevo plan estratégico que abarca de 2026 a 2029, 3 de sus ejes van en pro de la conectividad, del desarrollo y del despliegue y de facilitar todo esto para minimizar, digamos, el impacto de la problemática esta. El primer eje que habla sobre conectividad, inclusión y conectividad significativa, en una de sus líneas de acción está incentivar el desarrollo de parámetros de, digamos, de compartición de infraestructura, como ya te decía, que permitan el despliegue, priorizando el tema de, como te mencionaba anteriormente, el tema de los fondos, que a veces ayuda mucho, el tema de los fondos universales, etc. El eje 2, mucho de la mano con el tema regional que impacta a las redes, es el tema de infraestructura digital resiliente, todo este tema de estar preparados para todo lo que nos pasa a nivel de región, ya sea con temas climáticos o con temas de, incluso tenemos mucho vandalismo en la región, por qué no decirlo, también estar preparados y ser lo suficientemente resilientes en pro de la conectividad. Y el eje número 3, que es el tema de políticas públicas para la transformación digital, ¿no? Entonces, en esa línea, pues, desarrollaría, pues, 3 ideas que es lo que hemos visto desde el organismo, cómo los países se están planteando. Hay casos y usos de temas de ventanillas únicas o procesos digitalizados, digamos, con requisitos claros, plazos definidos y una trazabilidad del trámite. Eso, digamos, es como el mundo ideal de muchos. Sin embargo, como te decía, y siempre hago énfasis en esto, pues no todos los países tienen las mismas realidades y pues hay procesos distintos, ¿no? Entonces, el otro punto que también vemos dentro del plan estratégico es un mapeo de gobernanza en función de los temas de telecomunicaciones y TICs. ¿Para qué? Para que haya una mayor coordinación entre gobiernos a nivel nacional, entre autoridades, reguladores y las empresas, digamos, para tener claro quiénes son todos los actores del ecosistema que tienes que involucrar en la conversación para poder lograr, digamos, un despliegue digamos, de fibra, todo el tema de las ducterías. Ahora tenemos proyectos de soterramiento también en la región, en donde, digamos, es como que cada uno el Estado pone los ductos, entonces el operador entra, pero también eso tiene que venir de la mano con accesibilidad a precios asequibles para que también el operador le sea atractivo realizar estos despliegues, ¿no? Y nosotros a nivel de Contelca pues también impulsamos muchos estudios comparativos y prácticas regionales para promoverlo a nivel de los países, de buenas prácticas, para que entonces también los países, pues, entre más informados pues, puedan tomar mejores decisiones al interno de cada una de las administraciones, ¿no? Entonces, eso es lo que te podría compartir de cosas que estamos haciendo y que estamos viendo a nivel de Contelca, Romina, y bueno, cerraría con eso. Genial, gracias por traer el tema de compartición de infraestructura y de todos los actores, porque hay un referente o algunos referentes que quizás no estamos nombrando acá que tienen que ver con las empresas de energía, quienes son titulares de los postes, los ductos, y que muchas veces, bueno, es fácil compartir y muchas veces no, y empiezan a surgir también costos y algunos problemas técnicos que no solamente se dan para cuando hay que llevar adelante las redes de cero, sino cuando se quiere utilizar infraestructura preexistente, ¿no? Entonces también creo que eso hay que atenderlo y trabajarlo claramente. Ahora los voy a llevar un poco, si se quiere, más a cuestiones de infraestructura digital en general. Como sabemos, está habiendo a nivel, bueno, mundial, pero
también en América un crecimiento enorme de data centers, de uso de inteligencia artificial, de servicios digitales, y esto, bueno, claramente está ya incrementando la demanda de energía, pero también la demanda de conectividad. Entonces, consultarte, Álvaro, si creen o si ven que está preparada completamente la infraestructura actual para acompañar ese crecimiento. Algunos dicen que se va a triplicar para el 2030 la necesidad de conectividad, la necesidad de energía, y cómo puede la región centroamericana acelerar el paso para poder acompañar a estos cambios que van a aproximarse, que ya están acá. Sí, mira, la infraestructura actual ha permitido sostener buena parte de la transformación digital, pero la región está entrando, como hemos platicado, en una etapa de creciente acelerado de demanda de datos. La inteligencia artificial, los centros de datos, la nube, el procesamiento de masivo de información requerirán mucha más capacidad. La pregunta clave no es únicamente si estamos preparados hoy, sino si estamos construyendo infraestructura necesaria para los próximos 5 o 10 años. Yo creo que tenemos que acelerar la expansión de redes de fibra óptica, el fortalecimiento de los corredores regionales de transporte de datos, la redundancia de las conexiones internacionales y la atracción de inversión de centros de datos y servicios digitales. El nuevo cable submarino de El Salvador contribuirá a aumentar el ancho de banda, mejorar la estabilidad de servicios y fortalecer la competitividad digital. Tigo lo que está haciendo por su parte es invertir en tecnología escalable y equipos de última generación, de manera que se puedan ir modernizando a medida que vaya creciendo la demanda. Las inversiones que se realicen hoy en la infraestructura digital serán la base de la economía del futuro. El tema de energía, al menos en El Salvador, sí lo tenemos bastante desarrollado. Tenemos una matriz diversificada. Tenemos matriz que contiene energía eólica, térmica, geotérmica, por supuesto hidráulica, etcétera. Y creemos de que sí, El Salvador está preparado para afrontar esa creciente demanda de energía. Con el tema de integración, aprovechando la infraestructura eléctrica, como tú bien mencionaste, nosotros dependemos en mucho de la postería que tienen las distribuidoras de energía, y también podría aprovecharse el tema de la infraestructura de transmisión. De hecho, en El Salvador sí existe una fibra, un anillo de fibra, digamos, que va sobre la línea de transmisión. ¿Qué ventaja tiene esto? Que ya existe una línea centroamericana que se llama el CIEPAC, que va desde Panamá hasta el sur de México, y esta infraestructura es mucho más robusta para afrontar cualquier vandalismo o cualquier contingencia negativa. No es lo mismo que tú tengas una fibra en un poste que está a orilla de una calle o a la orilla donde están árboles, a donde tenés tú una torre de transmisión que tiene una servidumbre mucho más grande y más alejada de cualquier contingencia. Entonces creo que se pueden generar sinergias entre la infraestructura eléctrica y las necesidades de la fibra óptica para poder desarrollar anillos más robustos y protegidos. Gracias, Álvaro. Sí, esa sinergia creo que la vamos a tener que aceitar muchísimo más también con la llegada de los data centers. Digo, los grandes inversores de data centers no preguntan dónde hay fibra, dónde hay energía, sino dónde converge, ¿no? Ese es el lugar ideal, donde convergen permisos ágiles, fibra, energía verde en lo posible. Digo, esa es la realidad. Bien, y quería consultarte, Alejandro, porque sabemos también que es un tema que está sonando mucho por las cuestiones también ambientales. De hecho, lo traemos porque en varios comités de la organización se está trabajando este tema. Y preguntarte sobre qué características propias de Centroamérica hacen por ahí más complejo el desarrollo de infraestructura digital, y qué estrategias se pueden o se están adoptando para poder superarlas. Y cuando hablamos de estas características propias, hacemos referencia a algunos eventos climáticos que están sucediendo hoy en Centroamérica, en América continental, y sobre la resiliencia de la infraestructura. Cómo los reguladores y los países en general están tratando ese tema. Sí, bueno, como te comentaba, pues
tanto es el tema que está intrínsecamente a petición de los 9 países de Centroamérica, todo un eje estratégico enfocado a la infraestructura digital resiliente. Pero por ahí, poco características propias que vemos en la región. Bueno, tenemos una geografía compleja. Muchas veces tenemos, digamos, yo le llamo zonas en donde tenemos población altamente concentrada y luego tienes zonas donde tienes población altamente dispersa. Entonces también eso va mucho con el tema de una geografía compleja. Tenemos el tema de los fenómenos naturales, tenemos mercados relativamente pequeños, si lo ves individuales, son relativamente pequeños y fragmentados. Sin embargo, si lo ves, como decía Álvaro, si lo ves a manera regional, pues ya la discusión cambia o digamos la forma de ver la perspectiva de las cosas cambia un poco. Y bueno, el tema que te comentaba de las brechas territoriales. Tenemos población muy concentrada, muy conectada, pero también tenemos población muy dispersa y digamos que es un poco más retador conectarnos. Entonces, como estrategia un poco de lo que vemos en Contelca, yo diría dos cosas. Uno, sostenibilidad, digamos por el tema de la parte eléctrica. A veces tenemos mucha infraestructura, pero tenemos mucha deficiencia también en nuestras redes eléctricas. Hay que decirlo, las fluctuaciones eléctricas para las redes pues, son un reto, son un tema. Hay que tener baterías, hay que tener para poder mantener la continuidad. Y en la mayoría de los países, pues las reglas de continuidad de servicio a nivel regulatorio, pues normalmente son bien exigentes. Entonces, obliga también a hacer mayor inversión en mecanismos de respaldo a las redes, porque también tenemos muchas fluctuaciones a nivel eléctrico, ¿no? Entonces, eso por un lado, y para evitar eso, que la conversación que estamos teniendo a nivel de Contelca es resiliencia desde el diseño. Tenemos que tener redundancia de rutas. Aquí hablamos de fibra, pero también podemos complementarnos con otras tecnologías para mantener. Al final, la fibra es, digamos, de donde nace todo. Acá todas las tecnologías emergentes y nuevas que tenemos, pues necesitan de mayor fibra y de fibra óptica con propósito, de fibra óptica, digamos, como quien dice, como hecha o conectada o desarrollada como debe ser, ¿no? Y cerraría con que una frase que me gusta muchísimo, que hemos visto, que, o sea, ya no basta con hablar de cobertura, sino que también tenemos que hablar de continuidad. Entonces cerraría con eso, o sea, un poco ahí la que hemos estado abordando desde Contelca. Gracias, Alejandro, muchas gracias. Efectivamente, digo, tenemos algunos ejemplos, no sé si propiamente de Centroamérica, pero sí el caso de Venezuela, el caso en donde hubo resentido también un cable submarino, el caso de Colombia, bueno, en Perú ayer o antes de ayer. Creo que pues, hubieron varios eventos que generan o vuelven a hacerse preguntar a la región cómo mejorar la infraestructura, qué nos está faltando y si estamos de alguna manera persiguiendo algo y no asegurando lo que tenemos, ¿no? Digo, esta continuidad que vos decías creo que es fundamental también. Bien, ahora había preparado o pensamos hacer una pregunta a los dos, es la misma, y la idea es llevarlos un poco más hacia el futuro, si se quiere, y pensar de acá a 5, digamos, un poco más, digamos 10, pero nos estamos yendo mucho más adelante, pensar qué objetivos debería perseguir Centroamérica para poder consolidarse como una región más competitiva en infraestructura digital y además del crecimiento de Centroamérica, ¿qué rol debería ocupar el sector público y el sector privado en este trabajo de acá a 5 o 10 años y cómo debería mutar en el tiempo para promover el alcance de estos objetivos? Álvaro, si querés empezar vos. Sí, sí, gracias. Mira, ya platicamos de que Centroamérica tiene una posición geográfica privilegiada. Por lo tanto, si queremos atraer esa
digamos, esa calidad, esa cualidad de ser una fortaleza de infraestructura digital. A mi criterio, las principales prioridades deberían de ser ampliar la conectividad de alta capacidad, reducir las brechas territoriales, fortalecer resiliencia en las redes, aumentando digamos, la cantidad de redundancias, atraer inversiones tecnológicas. Esto puede ser, ya hemos visto en El Salvador medidas como generar leyes de incentivos fiscales para nuevas tecnologías, y eso pues obviamente, en vez de que lo vayan a hacer en otro país, se vienen a instalar a El Salvador, y eso pues ya le da, digamos, un plus al país, atrayendo ese tipo de inversión de alta calidad. Y por último, desarrollar talento para la economía digital. Como te comentaba en una intervención anterior, El Salvador pues es un país pequeño pero con alta población. Y esa alta población también le da una mayor disponibilidad de gran talento. Entonces en El Salvador se están desarrollando universidades y centros de conocimiento en tecnología para preparar a nuestros jóvenes en carreras digamos, de corte tecnológico. Tenemos la población y tenemos el talento. Lo que nos falta son oportunidades para que nuestra gente se desarrolle. La región debe también comenzar a pensar en planificar de forma conjunta, porque los datos y los servicios digitales operan regionalmente. Se necesita una visión compartida para desarrollar corredores regionales de conectividad y fortalecer interconexión entre países. Te vuelvo a traer el caso de CIEPAC. CIEPAC es una red de transmisión que no solamente es la red física, también cuenta con un ente operador, cuenta con un ente de un mercado regional y también cuenta con un regulador regional. Entonces creo que no solamente hay que proveer las redes de presencia física, sino de una institucionalidad que las regule y las haga efectivas. También, ya lo había mencionado Alejandro, los grandes proyectos de carreteras, energía, logística y polos de desarrollo deben de incorporar ductos y corredores de fibra desde el diseño. Nosotros estamos haciéndolo ya, estamos empujando a las entidades, digamos, que regulan la construcción en el país, para que así como te exigen aguas lluvias, aguas negras y electricidad, también conectividad, si la conectividad ya es parte fundamental de la vida del ser humano. Entonces, al igual que en el nivel de vivienda y de proyectos urbanísticos, en las grandes megaobras de construcciones de puertos, de carreteras, etcétera, tiene que contemplar también la infraestructura civil para la conectividad. La planificación permitirá reducir el costo de despliegue, aumentar la capacidad de conectividad, mejorar la resiliencia, pues también en el caso de que tengamos estos acostumbrados pero no deseados incidentes naturales. Centroamérica está en medio de dos océanos y nos tocan huracanes, tormentas tropicales, terremotos, etcétera, tengamos una mayor capacidad de levantarnos o de tener las redundancias necesarias. Y por supuesto, traer inversiones en centros de datos, nube, inteligencia artificial y otros servicios digitales. Desde el sector público deberían de aportarse las políticas de largo plazo, regulación moderna y coordinación regional. ¿Qué hablo por regulación moderna? Una regulación que tienda al desarrollo de las redes y la infraestructura sin descuidar al usuario, que para nosotros es el centro de nuestra operación. Entonces, tiene que buscarse una regulación que maximice la inversión y no andar buscando permisología o, digamos, costos que no son necesarios, y que cada plata que le quitas en permisos le estás reduciendo la capacidad de inversión. Entonces, una política moderna tiene que tender a que el mercado se desarrolle, cuidando, por supuesto, al cliente, que es el centro de nuestra operación. Y del sector privado, debemos de continuar contribuyendo con inversión, innovación y experiencia técnica. Creo que el verdadero salto de competitividad dependerá de la capacidad de construir la infraestructura digital integrada para toda Centroamérica y no únicamente en redes separadas por país, botando la oportunidad de las sinergias. Gracias, Álvaro. La verdad es que súper, súper rica tu aporte y muy complejo. Muy complejo y completo, ¿no? Desde distintos tipos de aristas, cuando el sector privado y el sector público empujan y acompañan, resulta mucho más fácil ponerse cualquier meta, ¿no? Porque fluye de mejor manera. Muchas gracias por traer ese tema, ¿no? Del trabajo también en conjunto. Alejandro, desde tu lado. Bueno, desde la perspectiva de Comtelca,
Voy muy alineado con lo que comentaba Álvaro. El enfoque regional para nosotros es importante. Nosotros somos una instancia que está adscrita al Sistema para la Integración de Centroamericana, el SICA. Así que todo el tema del bloque SICA para nosotros siempre es de suma importancia y relevante. Entonces, en 5 años deberíamos aspirar a que Centroamérica deje de pensar su infraestructura digital únicamente desde la perspectiva nacional y se comience a verla más como un ecosistema regional. Esto hará muchísimo más atractivo la inversión, esto hará muchísimo más atractivo que más empresas se vengan a la región, porque ya no, o sea, digamos que armonizaríamos el tema de todo lo que es infraestructura digital en pro del desarrollo de nuestros países, ¿no? Metas puntuales muy alineadas a las que mencionaba Álvaro, el tema de cobertura de fibra, redes de alta capacidad, el tema del cierre de las brechas rurales, como mencionaba anteriormente, y no solo rurales, sino también darle un enfoque de cobertura de territorio. Muchas veces no nos enfocamos en territorio, ahí se necesita más una combinación público-privada, porque tampoco le podemos dejar la tarea solo a la privada, sabiendo también que es un tema de inversión, ¿no? El tema de infraestructura más resiliente y redundante, como mencionaba, el tema de simplificación regulatoria, armonización regulatoria, modernización regulatoria, todos los términos a nivel de regulación para mejora en esta ocasión son válidos y poder entonces prepararnos para la demanda de lo que viene. Porque vienen las redes 5G, está el tema de inteligencia artificial, está el tema de la nube, está el tema de IoT, los centros de datos y todo el tema de tecnologías emergentes y servicios digitales, pues hay que prepararse para eso, ¿no? Entonces, digamos que en esa línea de pensamiento, pues el sector privado tiene el capital, tiene la tecnología, tiene la experiencia, tiene la capacidad de innovación. Y desde el lado del sector público, pues tiene la responsabilidad, como bien mencionaba Álvaro, de generar las reglas claras, facilitar el despliegue y sobre todo, como dije desde la primera intervención, el usuario de primero, proteger al usuario y orientar las políticas públicas en pro del desarrollo, ¿no? Y entramos entonces nosotros como organismos regionales que tenemos, digamos, una tercera responsabilidad de lograr que esos esfuerzos nacionales dialoguen entre sí y se conviertan entonces en soluciones ya más a nivel de región, más regionales, ¿no? Entonces, digamos que para cerrar, pues, la fibra al final no es el objetivo final, sino que la fibra es la infraestructura que va a permitir construir la próxima etapa de la economía digital de Centroamérica. Que cierro con eso. Muchísimas gracias a los dos por su aporte. Les voy a pedir un extra más, una consulta más y que nace un poco de algo que creo que estuvo sonando, dando vueltas en nuestra charla. La misma pregunta para ambos, pero preguntarles ¿por qué creen ustedes que quizás resulta tan complejo a veces llevar adelante estas integraciones? Así como hablábamos a nivel nacional con los gobiernos locales, pero también cuando hablamos de los gobiernos nacionales que tienen que integrarse con otras estrategias nacionales. ¿Por qué creen ustedes que cuesta tanto a veces trabajar? A veces cuando en ciertas regiones hay tanto en común, ¿no? Como en Centroamérica, en mi caso yo estoy en Sudamérica y tenemos tantas cosas en común y a veces es muy complejo llevar adelante esto. Entonces, bueno, preguntarles por qué creen ustedes que cuesta tanto y en dónde quizás podríamos poner foco para mejorar eso. Álvaro. Mira, yo creo que eso tiene que ver mucho con primero creo que es una falta de entendimiento del tema, ¿verdad? Si los países entendieran que las redes de telecomunicaciones traen desarrollo, atraen inversión, atraen progreso para los habitantes del país y para las economías de los países, esto pues entendieran que teniendo mejores redes tendrán mejores oportunidades para sus ciudadanos y para sus economías. Hay también un factor de nacionalismo, ¿verdad? De no ceder a reglas extranjeras y simplemente imponer su postura y nada más.
Pero también un tema importantísimo es que, pues, antes de 2019, nuestro país estaba, digamos, siguiendo algún tipo de desarrollo tecnológico, pero no es del gobierno. Ahora nosotros sí tenemos una agenda digital marcada y sabemos para dónde vamos. Entonces, el tener una ruta marcada hacia el futuro, hacia dónde queremos llegar, es relevante. Ahora, si ya tenemos organismos regionales como el SICA, obviamente tenemos que propiciar esa visión conjunta de hacia dónde queremos llegar como región y ver lo fuerte que podemos ser los 5 países, los 6 países de Centroamérica, para poder llegar a un fin conjunto y obviamente formar una economía más grande, ¿verdad? Porque país por país somos chiquitos, ¿verdad? Somos chiquitos, pero ya unida Centroamérica es una economía poderosa que tendría muchas oportunidades si buscamos objetivos comunes. Creo que por ahí anda la cosa, es un tema de falta de visión conjunta y falta de claridad hacia dónde se quiere llegar. Gracias, Álvaro. ¿Y Alejandro? Sí, bueno, yo te diría que el reto, digamos, vamos a ver, de parte nosotros tenemos organismos, digamos, hermanos, y muchas de las veces nos damos cuenta que a nivel de organismos estamos viendo los mismos temas, con los mismos países, simplemente diferentes actores de cada país. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros en eso? Nos hemos reunido y, digamos, nos hemos sentado a intercambiar figuritas. Digamos, tú estás viendo un tema de resiliencia, tú estás viendo un tema en tu organismo. Mira, nosotros tenemos casi los mismos países, si no la mayoría son los mismos países. Entonces, digamos, para evitar duplicidad de esfuerzos y un poco compartir entonces las visiones de cada uno de los organismos a nivel, digamos, de la representación de cada uno de los países dentro del organismo. Ese es un tema, es esa falta de sentarse en la mesa, de sentar con los actores y de hablar todos y compartir las experiencias y ver de qué manera entonces, digamos, no duplicamos esfuerzos, sino que simplemente nos enfocamos cada uno en esfuerzos diferentes y así tenemos un marco de acción un poco más alto. Digamos que ese sería el primer tema. A nivel de los países, sí hay un tema de que al final del día, digamos, el Ejecutivo va por un lado, las municipales van por otro, el regulador va por otro. Entonces, el tema de la agenda digital es crítico, es importante, siempre y cuando se sienten todos los actores involucrados o los que tengan que ver. Ejemplo, no puedes hacer una agenda digital para el desarrollo de las redes y no involucrar, qué sé yo, a las empresas torreras. No sentarlos, no escucharlos. O sea, no es solo sentarse el regulador y digamos, la industria grande, que normalmente son las redes móviles. También hay otros actores. Están las pequeñas empresas, están los ISP, están los pequeños. Todos tienen que aportar, todos tienen que ver. Entonces, de manera que el reto es sentar a los involucrados y entender quiénes son todos los involucrados del ecosistema. Digamos, ese es el reto que normalmente, o el más común que nos encontramos a nivel de región, a nivel de los países, porque a veces vemos que hay una instancia, digamos, que afín al ejecutivo de un país que está desarrollando una política pública en un tema X, pero no involucra al regulador, o no involucra a parte de la industria, o no involucra a los proveedores. Entonces, en la medida de que nosotros, como organismos internacionales, como empresas, como gobiernos, como instancia gubernamental, como municipios, tengamos digamos, la disposición de poder sentarnos en la mesa a conversar desde nuestro punto de vista y todos esos puntos de vista converjan en un diálogo, de esa manera pues se pueden hacer mejores políticas públicas y desarrollar mejor la temática de telecomunicaciones y TICs en nuestra región. Muchísimas gracias, Alejandro, por ese resumen tan espectacular y a ti, Álvaro, también por compartir todo tu conocimiento. Con esta pregunta cerramos aquí el panel. Ya hoy no nos da más el tiempo para seguir adelante con más información. Entonces, vamos a invitar aquí a nuestra audiencia que está en el día de hoy a que se sumen a nuestro evento de Guatemala el siguiente miércoles 16 de septiembre. Vamos a estar ahí compartiendo toda la información que recibimos hoy acá con ustedes. Vamos a tener ahí a Tigo El Salvador, vamos a tener a los diferentes organismos regulatorios también.
Los invito a que revisen la agenda, que está súper interesante, hablando de la evolución de redes de fibra óptica en toda la parte de Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, Nicaragua. Vamos a tener invitados de todo el área latinoamericana, especialmente de Centroamérica y el Caribe. Y claramente a que se sumen a nuestra siguiente sesión de Fibra a tu Hogar del mes de septiembre. Vamos a estar el martes 29 de septiembre, como siempre, a la misma hora por el mismo canal. Vamos a hablar en este caso de Chile como impulsor de la próxima etapa de la infraestructura digital en América Latina. Tendremos la participación de Subtel, entonces invitadísimos todos a participar. No siendo más, Alejandro, Álvaro, les quiero dar aquí la palabra para dar algunas palabras de cierre, alguna invitación a la audiencia, y con esto cerraríamos el panel. Bueno, muchas gracias, Brian, por la oportunidad. Agradezco la invitación. Muy interesante el conversatorio. Muchas gracias, Alejandro. Y obviamente invitarlos a que participen en el evento de Guatemala este próximo 16 de septiembre, que tendrá muchos temas interesantes. Agradezco mucho nuevamente por la invitación. Ok, igualmente, muchísimas gracias, Brian, a ti, a Romina, al equipo de Fiber Broadband, por la invitación a este panel. Nosotros desde Contelca, pues con muchísimo gusto, encantados de estar aquí, y también abiertos a cualquier comentario, consulta que tengas, nos las hagas llegar para nosotros también poder estar anuentes. Muchísimas gracias, Álvaro, por compartir este panel conmigo, muy enriquecedor, muy importante. Y nada, a seguir las redes de Fiber Broadband y participar en los próximos eventos. Muchísimas gracias a todos. Claro que sí, muchísimas gracias. Entonces, a la audiencia que nos acompañó el día de hoy, muchísimas gracias por estar acá. Cualquier comentario o requerimiento que tengan con nosotros, por favor no duden en escribirnos, y los esperamos en los eventos. Estén muy bien y que tengan un feliz resto de tarde.